Leyes, por ejemplo, que establecen circunscripciones especiales solamente para pueblos indígenas, donde solo van a ser electos indígenas o donde solo van a ser electos afrodescendientes, para asegurar, por ejemplo, la existencia de legisladores en el poder legislativo. Establecer también una cuota de personal en las dependencias públicas que tengan que ver con las áreas de mayor sensibilidad hacia pueblos indígenas y afrodescendientes. En el caso concreto de Nicaragua, ¿cuáles son? La pesca, los recursos naturales, el Instituto Forestal. Entonces, medidas afirmativas que aseguren espacios para indígenas, para afrodescendientes. También se requiere igual medidas en el tema de la igualdad de género. Ahorita no voy a abordar eso. Yo diría, pues, eso sería la respuesta, para una de las respuestas, ¿no? En el caso de la 3 es también exclusiva para Gamboa, y la representante de Uruguay, que preguntó si considero que la tecnificación involucra las lenguas indígenas como factor que fortalece la identidad. Yo estoy convencida de que el fortalecimiento de la identidad depende de que se promuevan las lenguas indígenas. Por ello hemos trabajado en el establecimiento de la educación bilingüe intercultural en las regiones autónomas. Con nuestra autonomía funciona un sistema de educación autónomo regional en toda la costa atlántica, que se abrevia CEAR. Es de lo que más, digamos, la gente siente que se ha respondido en cuanto a derechos como diversidad, como pueblos indígenas y afrodescendientes, porque hay educación en miskito, en sumo y en inglés creol en la costa atlántica. Pero no todo está hecho. Creemos que para la convivencia, para educar hacia la tolerancia, también las universidades, los medios de comunicación deben seguir apuntando a una educación intercultural. Por eso también es que los indígenas están demandando que se les facilite espacios a sus medios y a sus agencias. De ahí la pugna por que se les den espacios en cada estado a los medios indígenas, que esa es una de las cosas que está en el tapete internacional, y creo que la OEA también debe dar seguimiento y apoyar a los pueblos indígenas e instar a los gobiernos a que abran espacios para la comunicación de los medios indígenas en los propios idiomas, y por supuesto los afrodescendientes deben de tener esa misma demanda. La última pregunta, por problemas de traducción, no sé si me incluía, pero creo que hizo una pregunta sobre exclusión e inclusión. Si usted ¿de qué se trataba? ¿Qué tanta exclusión e inclusión a nivel de la historia nacional en los estados? ¿Qué tanta inclusión e inclusión? Bueno, si la pregunta es qué tanta inclusión o exclusión existe a nivel de los estados nacionales, pues eso depende en primer lugar de la voluntad política de los gobernantes, pero también de la capacidad de movilización pacífica e interacción de diálogo que tengan, en este caso, los pueblos interesados, pueblos indígenas o afrodescendientes. En el caso concreto de mi país, por ejemplo, sí hay inclusión, por así decirlo, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, una mayor inclusión a partir del año 2007, pero no se está iniciando en una inclusión, ¿verdad? Y yo espero que, igual que está pasando ahí, he visto también en Guatemala que hay ministras indígenas. Una de las compañeras, Elsa, que ha estado participando con nosotros en el grupo de trabajo para la Declaración de Derechos del Pueblo Indígena en la OEA, es viceministra de Educación y Cultura en Guatemala. Y así pues, hay varios países que están incluyendo más a los pueblos indígenas en las gestiones de Estado. Pero eso es un principio, no lo es todo. Todavía tenemos que apuntar
al respeto de todas las garantías que están reconocidas tanto en los pactos económicos, sociales, culturales, como el Pacto de Derechos Políticos y Civiles, así como en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Los estados, diversos países de América, tienen como ley de su república el convenio 169, pero no quieren aplicar la consulta. Ese derecho al consentimiento previo, libre e informado le está costando sangre a nuestros hermanos pueblos indígenas de América. Y entonces, cuando se niega un derecho que está reconocido en los instrumentos internacionales y que está incluso reconocido como ley nacional de la República en los países, se niega, no podemos hablar de estados inclusivos. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo tengo aquí en mi poder un folleto, una cartilla que voy a dejar aquí a la OEA por intermedio de nuestra moderadora, donde se resume el trabajo para hablar de acción afirmativa, de una comisión del más alto nivel que se creó en Colombia precisamente para el tema de inclusión afrocolombiana, raizal y palenquera, en los palenques. Comisión que presidió directamente el vicepresidente de la República de Colombia, y lo que hicieron parte 8 miembros del más alto nivel del gobierno nacional, y yo tuve la oportunidad de gerenciar esa comisión presidencial. Ahí hay una acción afirmativa importante, creo que hay un contenido histórico. Si bien es cierto, faltan muchas millas para llegar a un concepto de inclusión pleno, hay que reconocer que hay avances importantes y eso es lo que importa, ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Las acciones afirmativas se necesitan como procesos de culturización de las sociedades hacia los conceptos de inclusión. El tema de la educación, tuve un poco de desorden por el tiempo. En Colombia, en Brasil, y sé que algunos países como Ecuador están tendiendo hacia ello, se ha introducido el tema de la etnoeducación como una forma precisamente de dar a conocer la historia, las otras expresiones étnicas, raciales, pero también culturizar a los niños y a los jóvenes, que serán los ciudadanos de mañana, hacia lo que es el concepto básico del ser humano, independientemente de la génesis étnico-racial. De manera que, y el tema del conflicto en Colombia, indudablemente, la ubicación geográfica, Nicolás, del pueblo afrocolombiano es precisamente en zonas de alta densidad rural, y el conflicto y los cultivos ilícitos. Por lo tanto, el impacto del conflicto armado es más sentido, y en el proceso de desplazamiento forzado por la violencia, pues hay una gran afectación del pueblo afrocolombiano. Pero precisamente con este ejercicio, cuyo contenido me parece importante porque es replicable a otros países, se contempla un blindaje, una oferta política para proteger a estas poblaciones afrocolombianas de la agresión, repito, que se deriva del conflicto armado. Faltan muchas millas, pero indudablemente lo más importante es que se está avanzando con una voluntad política, pero también con una necesidad política de hacerlo para poder avanzar hacia convivencia y paz. Vamos a tener que concluir, ya me están volando la cabeza, ¿no? Diciendo que hay que terminar. Agradeciendo a los panelistas por sus excelentes intervenciones y destacar que ese es el reto, integrar